Muy buenas tardes. Gracias a quienes se conectan con nosotros a esta hora. Mi nombre es Diana Muñoz. Yo soy coordinadora de proyectos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Les damos la bienvenida a la sesión virtual Colombia, Tierra de Cumbres Blancas, organizada entre CIDER y la Corporación Cumbres Blancas Colombia. En el marco de esta sesión presentaremos el curso Glaciología y Sostenibilidad, herramientas para enfrentar la ansiedad climática. Este conversatorio hace parte de un ciclo de charlas virtuales organizadas desde la maestría en estudios sobre sustentabilidad de la Universidad de los Andes. Esta maestría tiene como objetivo plantear alternativas de solución a los problemas ambientales desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y con enfoque territorial. Quienes estén interesados en recibir información sobre la maestría o sobre el curso de Glaciología y Sostenibilidad nos pueden escribir al correo ciberinformacion@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. Esta información de todas maneras la vamos a compartir por el chat del evento. Les recordamos que ahora el proceso de solicitud de admisión a los posgrados del CIER es gratuito y se hace de manera virtual. Antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad, en el espacio preguntas y respuestas o escribiendo por chat interno al panelista preguntas y respuestas y al final vamos a abrir un espacio para responderlas. Los invitamos a interactuar en Twitter a través del numeral Glaciología y Sostenibilidad. Los quiero dejar en compañía de Stephanie Ángel y de Marcela Fernández, quienes van a ser las moderadoras de esta sesión. Marcela Fernández es fundadora de Cumbres Blancas y Estefanía Ángel es politóloga y coordinadora de Cumbres Blancas. Entonces, muchas gracias y podemos avanzar. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a presentarles un pequeño video que tenemos para ustedes. Lo vamos a poner a continuación. Bueno, veo que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con el video. Entonces, en la parte derecha donde dice Multimedia Viewer, ahí puedo conectar y les voy a mostrar el video a su lado derecho.
Bueno, creo que algunos estaban viendo el video, otros de pronto no. Si acaso está a mano derecha y lo pueden ver en cualquier momento y les mandamos el link. Pero queríamos empezar con este video que es la muestra de lo que es Cumbres Blancas y por eso estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes contándoles un poco más de este proyecto multidisciplinario. Yo soy Marcela Fernández, soy fundadora. Eh, y hoy están con nosotros participantes del equipo de Cumbres Blancas que tengo pues como la alegría de poder presentarles y me gustaría compartir un poco cómo nació esta idea. En Colombia tenemos 6 glaciares tropicales. El hecho de que sean glaciares tropicales quiere decir que están entre Cáncer y Capricornio. Y como nos enseñaría nuestro glaciólogo Jorge Ceballos, son también glaciares ecuatoriales. Es decir, que estas 6 cumbres blancas existan en Colombia es prácticamente un milagro. Obviamente no somos el único país del mundo que cuenta con este tipo de glaciares tropicales. Hay 10 países en el mundo, incluso muchos de ellos en la cordillera de los Andes, que también tienen cumbres blancas. Como colombiana, pasé 30 años sin saber que en mi país existían los glaciares, que teníamos 6 o que tenemos 6 y que en el siglo pasado 8 se derritieron y se derritieron prácticamente en vano, sin saber de su extinción. Así que nace Cumbres Blancas, obviamente sin tener un nombre o un equipo, pero al leer un artículo en el periódico local de mi ciudad de Medellín, veo una entrevista que se le hacía a el único y al último glaciólogo en Colombia, Jorge Ceballos, junto a Nicolás Díaz, un montañista muy reconocido en nuestro país, en el que ambos hablaban de nuestros glaciares y apareció algo que me impactó y fue profundamente y fue saber que en menos de 30 años ninguno de estos glaciares tendrá nieve. O sea, las cumbres que hoy llamamos blancas no serán más blancas. Y en ese momento, sin tener sin ser experta, sin ser montañista, glacióloga, científica, y tener una profesión completamente diferente a lo que hoy puedo llamar una pasión, decidí crear un proyecto multidisciplinario con diferentes personas de diferentes áreas, fotógrafos, documentalistas, científicos, y ponerlos todos en un mismo lugar para que pudiéramos darle visibilidad al derretimiento pues de nuestros nevados. Y es así como nace Cumbres Blancas. En un principio nos inspiramos en la canción de Jorge Drexler, que para los que lo han oído se llama Despedir a los glaciares. Y él, en un concierto que dio en nuestro país, contó la historia detrás de esa canción, en la que le cantaba al Mérida, al Humboldt, al último glaciar en Venezuela, porque creció pues su infancia fue ver estas cumbres blancas y cada vez que iba a visitar a su familia veía cómo se derretían. Hoy Venezuela va a ser el primer país del mundo en ver desaparecer sus glaciares. Entonces es así como la idea de crear un libro y un documental que pueda recoger la memoria y el archivo de nuestros glaciares, digamos que nació ante la ignorancia y ante la impotencia pues de pensar que a lo mejor los demás colombianos tampoco saben esta información. Entonces empezamos a recoger personas talentosas como las que van a oír a continuación en este conversatorio. Y digamos que nuestro primer reto fue ir a visitar al volcán nevado Santa Isabel. En Cumbres Blancas nos gusta llamar a los glaciares por su nombre originario, que es algo que también aprendimos. Así que fuimos al Pole Cacasué junto a Jorge Ceballos. Nos llevó en una expedición que él llama el Sendero del Cambio Climático y nos mostró, mientras íbamos ascendiendo al Santa Isabel, los niveles de derretimiento del glaciar. Todos quedamos sumamente sorprendidos y creo que al regresar de esta expedición, recuerden, era la primera vez que el equipo se conocía y estaba en persona. Hasta ahora habíamos sido un grupo de extraños en WhatsApp y en esa expedición fue que realmente le dimos luz a este proyecto y cada uno decidió asumir su rol y decidió también entender cómo esta causa que antes era ajena a nuestra realidad, pues ya nos invitaba a no dejar que desaparezcan en vano los glaciares. El foco de Cumbres es que no se desaparezcan en vano, es decir, entender que nuestras acciones están completamente relacionadas a que los glaciares, aunque los veamos muy lejos,
puedan vivir un poquito más y que nuestros hábitos sí los impactan, ¿verdad? Entonces, creo que también nos invita a hacer un duelo, es algo irreversible y entender que gigantes que llevan años de existencia, porque lo que hace que un glaciar sea glaciar es que precisamente recoge nieve desde los inicios, son el origen de la vida, y entender que gracias digamos, a nuestras acciones y al calentamiento que en este momento están teniendo, esas cumbres van a desaparecer, pues genera algo desgarrador y genera un duelo. Entonces es importante que también, como en lo personal y en lo colectivo, nos preparemos para vivir sin glaciares. Y ya para contarles un poquito más, después de esta expedición, pues nos dimos la tarea de buscar referentes documentales. Vimos un documental que se llama One Strange Rock, el cual les recomendamos, y en el primer episodio sale Heidi Sebeste, es una glacióloga reconocida en diferentes partes, ha estudiado los glaciares del mundo, en el Ártico, en la Antártida, en el Himalaya, y ahorita se enfoca en un proyecto llamado Los Últimos Glaciares Tropicales. La invitamos a Colombia con el fin también de visibilizar a nivel internacional lo que le está pasando a nuestros glaciares. Y Heidi aceptó la invitación. En noviembre del año pasado vino con su equipo y nos dejó de regalo dos cámaras Timelapse que pusimos en el Santa Isabel y en el Cocuy. Y estas cámaras lo que hacen es que podamos monitorear qué está pasando durante 12 horas a nivel de fotografía en ambos glaciares. Es muy importante que entendamos que lo que le está pasando a los glaciares es que se están muriendo de hambre, porque su alimento es la nieve, como nos lo explica Jorge, nuestro glaciólogo. Y monitorear y estudiar ese último respiro de estos enfermos terminales, por así decirlo, es muy importante. Esto hace que Jorge, el glaciólogo, sea también doctor de pacientes que están terminales. Y cuando uno tiene un ser querido que sabe que está pasando por momentos de sufrimiento y dolor, lo que hace no es ignorar la realidad, sino intentar otras maneras, no de solucionarlo, porque sabemos que no podemos devolverle la vida o la nieve a los glaciares, pero sí pensar de manera creativa, o por lo menos entender que es hora de despertar y aterrizar. Entonces, bueno, después de la visita, en esta visita de Heidi, logramos también hacer un festival que se llamó el SOS Festival. Algunos de ustedes a lo mejor participaron, tuvimos panelistas, tuvimos diferentes emprendedores que nos daban alternativas para que cambiar nuestros hábitos no sea una excusa. Y también, pues en su visita, logramos algo que para nosotros ha sido un gran logro, y es que al tener una audiencia pública donde habló incluso el exministro de Ambiente, logramos que Heidi llevara la voz de nuestros glaciares al Congreso. Y tuvimos 3 minutos donde una francesa tuvo que venir a decirle a nuestros congresistas que nuestros glaciares se están derritiendo y que no sabemos el valor simbólico y real que tienen, ¿no? Lo que hacen los glaciares tropicales importantes es que también están vinculados a las comunidades, y no solamente las comunidades rurales que viven cerca, sino también a las comunidades indígenas que los ven como parte de su cosmovisión. Así que después de hablar en el Congreso, logramos hacer que algunos congresistas se dieran digamos, entendieran que era un tema que debíamos visibilizar, y logramos hace un tiempo darle lanzamiento de una comisión accidental de alta montaña, en las que vemos al glaciar no solamente como un ecosistema aparte, sino la interconexión que hay entre páramo y bosque altoandino como alta montaña. Entonces, esto es un poco de lo que hemos logrado en Cumbres Blancas. Ahorita estamos en proyectos muy interesantes. Uno de ellos es la posibilidad de abrir este curso con el CIDER y la Universidad de los Andes, que nos permitirá que los glaciares y la glaciología en Colombia no sea algo ajeno, no sea algo aburrido, no sea algo que solamente le corresponde a los nerdos, a los científicos, a quienes deben ir a monitorear el glaciar, sino a todos como colombianos. Y también estamos planeando diferentes cosas que esperamos también a través de nuestras redes sociales nos puedan seguir. Una de ellos es que se convierta el Tolima, que en el nombre originario sería el Dulima, convertir el Tolima en el primer glaciar del mundo monitoreado por ciudadanos. Y lo que vamos a hacer es llevar las balizas, que son la manera como se puede medir el glaciar, lo cual podrán aprender mucho mejor en el curso. Vamos a hacerlo nosotros mismos, vamos a ir con los guías de montaña que van a poner las balizas en el Tolima, y mes a mes vamos a poder enviar
fotográficamente registro al IDEAM y a Jorge para que ellos puedan monitorear el glaciar. Entonces, eso es un poco de lo que queremos lograr. A todos los que nos están oyendo que de alguna manera les gustaría enterarse más o hacer parte, estamos felices siempre de recibir ayuda y muy pronto, antes de finalizar este año, vamos a lanzar nuestra preventa de un libro maravilloso del cual hoy van a poder ver un poquito más con las fotografías de César David Martínez, un excelente fotógrafo de naturaleza en nuestro país. Y me gustaría darle la palabra a nuestra siguiente pues, ponente, participante. Ella es Estefanía Ángel. Tengo la gran alegría y privilegio de llamar a Tefi mi hermana, mi mejor amiga. Creo que cualquier persona que emprenda un proyecto, una iniciativa, un emprendimiento sabe que solos no podemos, ¿no? Y esta charla es el resultado de eso, pero sin duda Tefi es la mano derecha de este proyecto. Y bueno, tuvimos una historia, una anécdota muy bonita donde las dos pudimos estar en Nepal, incluso con mi perro que se llama Fito, que siempre viaja conmigo. Y ahí, mientras caminábamos 5 días, íbamos pensando quiénes nos podrían acompañar, quiénes podrían ser parte del equipo. Y tuvimos un amanecer donde viendo estos gigantes del Himalaya por encima de los 7.000 metros, las dos dijimos, esto es lo que queremos hacer, a esto nos queremos dedicar, aunque no sea nuestro trabajo de tiempo completo. Así que Tefi les va a contar un poco más de quién es ella y bueno, de este proyecto que se robó nuestro corazón. Gracias, Tefi. Gracias, Marce, y a todos los que están acá. Bueno, creo que Cumbres Blancas es la materialización de pensé que se iban a crear un plano personal y llevarlo a lo colectivo. Y desde hace varios años yo me venía cuestionando sobre mis hábitos alimenticios, sobre la forma en que consumía, sobre la manera que votaba, digamos, ser muy consciente de mis hábitos, pero era muy difícil llevar eso a un plano colectivo. Siempre he estado vinculada, como mi carrera principal es politóloga, he estado vinculada a procesos educativos en comunidades rurales, pero esa parte ambiental y del llamado de la naturaleza y de muy difícil conseguir a alguien con el que soñar, y yo creo que Cumbres llegó y Marce llegó en el momento indicado. No es el primer proyecto en el que las dos estamos juntas, es el tercer proyecto, sí, por un proyecto que ella creó de aprender viajando, que se llamaba On Board, en unas partes con estos viajeros, aprendiendo con las comunidades, las personas que viven en los territorios. Y luego estuvimos, después del plebiscito de la paz, nos montamos en una chiva y nos fuimos a recorrer diferentes municipios afectados por el conflicto armado en toda Colombia. Fuimos un grupo de jóvenes soñando hacer donde estaban las víctimas, escuchar las verdaderas historias de las personas que habían sido afectadas por el conflicto armado. Y pues bueno, ahora Cumbres nace desde el año pasado para reflejar toda la crisis ecológica y climática que es. Pero no quedamos ante la pregunta o ante la derretimiento, es que es una realidad palpante, sino qué vamos a hacer respecto a esa realidad y cómo podemos movilizar a un grupo de personas, a una iniciativa para hacer algo más con esta derretidos glaciares, especialmente a los ecuatoriales y los tropicales, que son un milagro de la naturaleza que exista nieve tropical. Eso no existe en otras partes, pero creo que en nuestro país es capaz de crear pues esas realidades. Entonces, yo actualmente proyecto Economía Circular, es digamos mi otro trabajo paralelo a Cumbres, en el que trabajamos con recicladores de oficio y pues creo que todos estos llamados ahora hacia la parte pues están más en este curso. Este curso va a ser la oportunidad de que ustedes puedan aprender de personas como Ceballos,
como Mariana Matija, como Parisa Rinaldi, como César David Martínez, Daniel Ruiz, personas expertas en diferentes ámbitos, desde lo científico, desde lo artístico, desde el activismo, que nos van a mostrar esas diferentes perspectivas para poner en la agenda y en las discusiones no solo el deshielo de los glaciares, sino eventualmente. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nos quedamos con unas emociones muy fuertes como ansiedad, depresión, estrés, porque no sabemos qué hacer con todo lo que estamos viviendo y sentimos que esta realidad y esta crisis nos sobrepasa a nivel emocional. Entonces también queríamos crear un curso que diera herramientas prácticas a las personas para, más allá de aprender, llenarse de conocimientos, entender una dinámica glaciar, entender qué está pasando con diferentes alrededor del mundo, sino que también pudieran conversar sobre estos temas difíciles que duelen, que también no están alejados de nuestras emociones que vivimos cotidianamente. Entonces, por eso este curso creo que es una unión de diferentes perspectivas que debemos seguir valorando de diferentes maneras. Una de ellas, claramente, el coronavirus nos tiene en casa, nos tiene resguardados nacionales. Las expediciones son una gran manera de el bosque alto andino, con los páramos, con los glaciares, y que el turismo también se cuestione sobre eso, de qué manera estamos visitando y caminando nuestros ecosistemas, estamos respetando a los campesinos, estos que tienen una visión muy distinta a la nuestra, sabemos qué está pasando con el agua, y estas a veces nos parecen tan alejadas porque desde Bogotá o Medellín o Cali podemos decir, pues los glaciares están muy lejos, ¿qué tengo que yo ver o cómo intervienen mis acciones cotidianas en el impacto que están teniendo los glaciares? Y es mucho. Mayores causas del derretimiento de los glaciares y de la destrucción de muchos ecosistemas es el incremento del efecto invernadero, y esto se hace mayormente también por la energía y la forma en que nos transportamos. Entonces, en algo tan importante, decidimos desplazarnos cada día, hacer obras, etcétera, podemos estar interviniendo en las del riesgo. Entonces, para mí, mi invitación es a estaremos atentos para ustedes desde Cumbres Blancas Colombia, también seguir al CIDER y estar muy aprender. En webinar tendremos otros espacios también con otras personas que nos van a contar sobre sus perspectivas, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tefi. Sí, para los que quieran estar enterados, el próximo 13 de octubre, martes 13 de octubre, estarán los profesores que pues estarán dando las clases en este maravilloso curso. Y bueno, ahorita tengo la oportunidad de contarles otra historia, y es en esa primera expedición de la que les conté cuando nació realmente Cumbres Blancas, decidimos hacer un sorteo para invitar a un expedicionario que quisiera sumarse con nosotros a esta aventura, a esta expedición, y el ganador de ese, digamos que sorteo en redes, fue una cuenta que se llama En Familia Travel, ahorita se llama Parche en Familia, ya nos van a contar un poco más, y les pedimos cuando ganaron que nos mandaran un video pues para conocerlos más y que los emocionaba de unirse a esta expedición, y el video venía acompañado de Jover, a quien les voy a presentar, y había un ser humano muy bonito llamado Josué, que de un momento a otro dijo: mi papá va a ir a las Cumbres Blancas a gritar por nuestros glaciares. Y cuando vimos el video, pensamos, ¿y por qué no traer a Josué a que él mismo vea esas Cumbres Blancas? Y lo nombramos el día de su cumpleaños superhéroe de los nevados. El día de su cumpleaños le dimos la noticia que él no se iba a acompañar, y estuvo con nosotros en esa primera expedición. También ha estado con nosotros en el páramo de Belmira, cerca de Medellín, caminó más de 12 kilómetros, ha estado en nuestros lanzamientos, hace poco fue
incluso speaker y ponente junto a otros niños en nuestro país que están poniendo la lupa de la importancia de reaccionar ante lo que le está pasando a nuestro planeta, y Josué estuvo ahí. Entonces les quiero presentar a Josué y a Jover, que han sido pues ambos un eje fundamental de este proyecto y que en familia le están comunicando también a los niños que pues son la generación que va a ver desaparecer a los glaciares, y que también ellos nos contarán, se han retado a ellos mismos como familia para cambiar sus hábitos, incluso alimenticios. Entonces le doy la palabra a Jover y a Josué para que nos cuenten un poco más de su historia y su participación en Cumbres. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto poder acompañarlos. Mi nombre es Jover, como pueden ver a mi lado está mi hijo Josué, hacemos parte, muy felices de hacer parte de este gran equipo. Ya Josué nos va a contar otras cosas, pero en ese modo introductorio quiero contarles lo chévere y lo bonito de este maravilloso proyecto, es que tratamos de abarcar diferentes áreas. Entre ellas está la parte legislativa, está la parte empresarial, pero también está la parte como tal social y educativa. Nosotros hacemos más o hemos llegado como más hacia esa parte social y educativa. Nuestro rol en Cumbres es en el área de comunicación, hemos apoyado en el área administrativa como tal, hemos hecho ese enlace para que también, como les decía antes, podamos llegar al Congreso de la República, que también es muy importante. Si nosotros también como familias y como personas queremos crear un impacto ambiental en Colombia, debemos llegar a esas tres partes. Hace poco veía un dato que nos parecía impresionante, que tan solo 100 empresas en todo el mundo son las responsables del 70% de contaminación, hablándose de dióxido de carbono como tal. Entonces esto nos llevó a crear lo que es Parche en Familia, a aportar sobre Cumbres Blancas como tal. Creo que el conocimiento, sin decir que éramos expertos, ya lo teníamos, pero no había esa conciencia de que realmente estábamos haciendo las cosas mal. Si bien el conocimiento creo que ahorita no es un tema aislado, es un tema que todas las personas conocen, todos saben que el planeta está pasando por un ámbito difícil y complicado, pero pocos han llegado a entablar esa conciencia de que realmente estamos cometiendo fallas o errores como tal. Todos tenemos la capacidad de ser educados y también tenemos la capacidad de educar a otros como tal. Para esto, quiero que mi hijo les va a contar sobre una palabra que es muy clave en lo que estamos haciendo tanto con Parche en Familia como con Cumbres Blancas. Esa palabra es, pues, corresponsabilidad. Bueno, la corresponsabilidad es la responsabilidad que nosotros tenemos por el medio ambiente. Y no solo nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, sino que también otros tienen la responsabilidad de eso. Y todos juntos, si lo podemos hacer, podríamos llegar a dejarles un poco de vida a nuestros termómetros del mundo, que son los glaciares. Y esa es la palabra corresponsabilidad. Y rápidamente les quiero hablar de 3 valores. El primero es el respeto que tenemos a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, estamos respetando a nuestro medio ambiente si no dejamos una llave cerrada, si no dejamos una luz prendida o si no tiramos basura al piso. Ahí estamos respetando nuestro planeta. El segundo valor es la solidaridad. La solidaridad es que nosotros no solo pensemos en nosotros, sino que también pensemos en otros. Pensemos en los indígenas. Todos sabemos ya que los indígenas viven en el medio ambiente y nosotros no les estamos dejando terreno. Necesitamos que ellos tengan terreno para poder vivir. Y ese es un ejemplo de la solidaridad. La última palabra es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es, por ejemplo, que
Mi papá y yo nos comprometimos a plantar un árbol esta semana, entonces lo hacemos. Pero un ejemplo de corresponsabilidad fue que hace unos días el presidente estuvo en un panel. Y en ese panel dijo que iba a cuidar los páramos, pero no lo está haciendo. Y ese sería un ejemplo de la corresponsabilidad. Bueno, ya mi papá les va a contar la otra parte del tema. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces es importante que este mensaje y este conocimiento que nosotros tenemos lo podamos transmitir. ¿Y cómo se transmite? Y uno de esos modelos es por medio de las casas o las familias. Creo que en cada hogar hay una familia y en cada familia por lo menos hay una persona que tiene una conciencia especial por el medio ambiente. Si nosotros logramos que esa persona, puede que no esté haciendo las cosas del todo bien, como tal vez nosotros no lo estamos haciendo, pero si logramos que esa persona pueda contagiar, ahora que estamos en tiempos de contagios, pero que pueda contagiar de esa conciencia ambiental, de ese conocimiento ambiental a todos los integrantes de su familia, creo que habremos hecho una labor muy interesante. Si bien nosotros podemos ver que la educación que viene desde nuestras casas es muy arraigada, sin decir que es una educación mala, sin decir que es una educación buena, pero es muy arraigada. Lo que te sucedió cuando tú eras niño, cuando tú estabas en tus primeros años de edad, sea como montar bicicleta, tus principales miedos, aún tus mayores gustos o aún cosas que marcaron tu vida vinieron desde tu casa. Vuelvo y lo digo, sin decir sea malo o bueno. Así podemos hacerlo también desde nuestra área en el tema de medio ambiente como tal. La idea es que, y no solo hablando si tenemos hijos o no tenemos hijos, ese mensaje que nosotros damos a nuestros seres queridos o que nos dan nuestros seres queridos impacta de una manera positiva, de una manera especial a los que nos rodean. Creo que los niños tienen un poder especial. Josué, como lo decía Marcela, ha tenido la oportunidad de participar en diferentes áreas y sin restarle a lo que yo hago, lo que hace Josué o diciendo esas mismas palabras, Josué, impacta de una manera más sobresaliente. La fuerza que tienen los niños, podemos ver el ejemplo de Greta, aquí hay otros niños que también están haciendo cosas importantes, interesantes, como Francisco, como Josué, pero crean un poder especial y es una fuerza que difícilmente se detiene. Entonces, esa invitación a que nosotros podamos generar ese conocimiento, llevarlo a crear esa conciencia como tal y podamos impactar de una manera positiva y crear cambios sustanciales en nuestras familias, en nuestras casas. ¿Listo? Y pues ya para terminar, queremos compartir una pequeña vivencia que vivió, valga la redundancia, que pudo conocer Josué. Entonces los dejo con Josué. Bueno, el día de mi cumpleaños, como también Marcela les había contado, el día de mi cumpleaños, yo al final de casi todo el cumpleaños recibí un regalo misterioso que venía con guantes y con un abrigo. Y luego un video en el que me estaban invitando a que podía subir a los glaciares. Luego ellos vieron un video y ellos dijeron, ¿por qué no dejamos ir a Josué a los glaciares? Y entonces pues yo me puse muy feliz y todo eso. Ya después viajamos y pasó pues todo eso. Luego antes de llegar a la punta de la cumbre, mi papá me dijo que yo no podía subir porque era muy pequeño. Entonces yo le dije que cuando fuera grande iba a subir. Entonces él me explicó que cuando ya estuviera grande, esa cumbre probablemente no estaría y no estaría pues la nieve ahí. Entonces, pues yo me puse muy triste porque eso también se aflige al cambio climático de nuestro planeta. Y esa fue la experiencia que yo tuve en el Nevado de Santa Isabel o por el Cacazué. Muchas gracias. Gracias, Listo. gracias. Gracias a todos por habernos escuchado. Es esa invitación a que podamos
ser influencias desde lo más cercano que tenemos, que es nuestros hogares. Les aseguro que si todos lo hacemos, ese impacto va a ser mucho más fuerte. Muchas gracias a Jover y a Josué y por ser un ejemplo con su familia. Creo que también el análisis y la reflexión que como equipo hicimos al no poder llegar todos a la cumbre, ya que Josué y Jover nos estaban esperando abajo, es que Cumbres Blancas no existe para llegar a la cumbre o al punto más alto de cada montaña, sino que Cumbres Blancas busca es eso, es comunicar la ciencia de manera atractiva y que entendamos que todos a través de nuestros hábitos podemos de alguna manera pues estar cerca de esas cumbres. No se trata solo de llegar al punto más alto como hazaña, como si es el objetivo de montañistas muy reconocidos de nuestro equipo y vamos a conocer a una de ellas más adelante. Ahora les quiero presentar a Felipe Mesa. Felipe junto con su pareja Caro han hecho parte fundamental de este proyecto y a Felipe llegamos a Cumbres Blancas ya que estábamos buscando talento audiovisual o fotográfico. Como se imaginarán, no es fácil grabar cuando estás por encima de los 4.500 metros de altura, cuando tus manos están frías, cuando tienes que cargar peso. Y Felipe pues llegó a nosotros gracias a que no solamente es muy talentoso con su cámara, sino que también tiene la capacidad física de llegar a lugares que son bastante difíciles. Y además de eso, pues estaba en ese momento cuando estábamos buscando conformar el equipo, liderando el proyecto de Expedición Tribugá. Entonces, Expedición Tribugá también nos abrió los ojos y nos hizo ver que proyectos similares a Cumbres Blancas deben ser también conocidos y que debemos hacer alianzas porque, de nuevo, no se trata solamente del glaciar como un ecosistema aislado. Así que los dejo con Felipe para que nos cuente un poco más su historia y bueno, con Felipe tuvimos la oportunidad de ir a la cumbre norte del Poleca Casué, del Santa Isabel, en una segunda oportunidad cuando fuimos con Heidi. Fue una experiencia increíble y él también tuvo la oportunidad de ir con Jorge Ceballos a hacer monitoreo en un día demasiado frío. Entonces él les va a contar un poco más de estas historias. Bueno, muchas gracias, Marce. Buenas noches para todo el mundo. Como dijo Marce, mi nombre es Felipe Mesa, soy fotógrafo y videógrafo de naturaleza. Actualmente trabajo en proyectos de sostenibilidad y conservación. Mi proyecto principal ahora, fuera de Cumbres Blancas, es terminar un documental sobre el Golfo de Tribugá. El documental se llama Expedición Tribugá, lo vamos a lanzar en noviembre. Les contaremos por las redes porque se va a hacer de una manera muy interesante que más bien después les contamos. Pero para arrancar desde el principio y contarles un poquito sobre mi historia, digamos que yo empecé a hacer expediciones y a recorrer el país desde que estaba muy joven. Inicialmente arranqué a lugares o a ecosistemas muy cercanos a mi ciudad, a Medellín, y recorrí bosques de niebla, selvas que también están en Antioquia, después las montañas más altas de Antioquia, y me fui extendiendo y a poquitos así cubriendo casi que el resto del país. Fui a las selvas del Chocó a hacer recorridos largos y expediciones, también a la Amazonía, a esa selva húmeda tan tropical, tan gigantesca. He ido a varios lugares allá, a los llanos orientales, ecosistemas de alta montaña como son los páramos y por último, pues obviamente hacer cumbres en estos magníficas cumbres blancas que son un milagro de la vida, como lo decían los panelistas anteriores, que nosotros acá en Colombia, en un país tropical, tengamos cumbres blancas, cumbres con nieve. Digamos que parte del propósito o de lo que pasaba cada vez que yo viajaba en Colombia es que siempre me descrestaba. Cada vez yo decía, no, ya conozco demasiado, o sea, no puede haber otro lugar más bonito. Y cada vez que vuelvo y salgo, me vuelvo y me descresto con la biodiversidad, con la belleza, con los ecosistemas, las cascadas, en fin, toda esa riqueza que tenemos. Y lo que yo creo que uno de lo que yo quiero hacer en mi vida, o uno de mis propósitos de vida, es mostrarle a los colombianos la riqueza
de país que tenemos, o sea, enamorarnos de Colombia, enamorarnos de su naturaleza y sus ecosistemas. Y entonces eso, poder traer y compartir esas imágenes de estos lugares remotos que casi nadie conoce, pues me da mucha felicidad, pero adicionalmente es motivar a que trabajemos como colombianos, a que nos unamos a desarrollar este país de acuerdo a sus características, no a copiar modelos económicos de otros países del norte o del sur, sino que nos desarrollemos con las características que tenemos de naturaleza. Y yo creo que ese es algo muy importante para tener en cuenta y digamos que quiero también hacer especial énfasis en que la mayoría de las personas no sabe qué es un país megadiverso. Un país megadiverso es simplemente un país que tiene más diversidad de lo normal y Colombia tiene ese título de los pocos países en el mundo que se puede considerar megadiverso. No solo eso, es el segundo país más biodiverso del planeta, luego de Brasil, pero Brasil es un país que es casi 8 veces más grande su territorio que Colombia. Sin embargo, cuando nosotros investigamos o no investigamos, hablamos de biodiversidad proporcional al área, Colombia es el país más biodiverso que tiene el mundo. Y eso es parte de lo que yo quiero transmitir con las imágenes y de lo que yo creo que desde Cumbres Blancas también queremos hacer todos los que trabajamos con audiovisual y todo el equipo en general, es contar la riqueza de Colombia y poder contar también pues que fuera de esa biodiversidad tenemos estos grandes nevados o estos glaciares. Algo muy importante para tener en cuenta es que nosotros nos hemos ido desligando de la naturaleza, la sociedad, el modelo económico, en fin. Entonces no nos damos cuenta que todos los productos que tenemos a nuestro alrededor, lo que toquemos, todo vino en algún momento de la naturaleza. Y esa desvinculada nos ha hecho pues que no entendamos que nosotros también la afectamos mucho. Y yo quiero que parte de lo más importante que yo quiero que hoy quede claro es que el planeta es un ente vivo y tiene unas interconexiones muy complejas que no logramos entender hoy en día, pero que sabemos que está interconectado. Y por eso, digamos, si yo afecto los manglares de Tribugá, que son los manglares que yo estoy tratando de proteger con mi equipo de Expedición Tribugá y esos bosques de allá, si esos manglares se ven afectados y los tumban, se va a liberar, ellos son sumideros de carbono, se va a liberar carbono a la atmósfera. Y estos glaciares que están en vela de la muerte, se va a acelerar su muerte. O sea, ya no vamos a tener que esperar 30 años, sino de pronto 20 años. Y todas esas conductas, toda esa interconexión, es parte de o es lo más importante que yo quiero en el mensaje hoy introductorio de este curso. Podemos mirar el mundo como una red, como una telaraña. Hablemos de una telaraña. Si yo a una telaraña le corto algunas de esas fibras que tiene internas, pues digamos que ella empieza a colapsar de a poquito, pero todavía resiste, todavía aguanta. Si continúo cortando esas pequeñas fibras, ella termina colapsando y eso es lo que le estamos haciendo al planeta Tierra hoy en día. Estamos cortando esas fibras conectivas que dan sustento a la Tierra. Por eso el planeta está en desbalance. Por eso ya no hablamos solo de calentamiento global, hablamos de una emergencia ambiental. Tenemos que caer en cuenta que nosotros, esto ya no es una responsabilidad solo de los grandes empresarios que trabajan con carbón o con petróleo o de los gobiernos porque se han hecho, pues han sido muy ignorantes ante este tema del medio ambiente, sino que nosotros ya también, cada uno, cada individuo, con su conducta, con su forma de consumir, podemos cambiar eso y podemos hacer que si todos nos unimos a consumir, a ser consumidores responsables, podemos motivar que esas mismas empresas ya no produzcan plásticos, por ejemplo, de un solo uso, sino plásticos de pronto que sí sean de origen vegetal y que vengan o del maíz o de cualquier otro almidón y se puedan reciclar, o utilizar vidrio que también se puede reciclar, en fin. Entonces ese es otro de los mensajes importantes, hacer entender que cada uno desde nuestra vida cotidiana en las ciudades, nuestra forma de consumo, si consumimos productos orgánicos o no, si consumimos productos que son locales o más bien del otro lado del mundo, pues eso va a tener una huella de carbono mucho más alta. Entonces es un llamado como atención a que seamos consumidores conscientes y que nosotros sí tenemos mucho que ver
con el descongelamiento de estos glaciares tropicales, que nuestra conducta afecta bastante lo que está pasando en estas cumbres blancas de Colombia. Entonces, bueno, ya aquí es una pequeña introducción. Ya más se nos dirá quién sigue acá del equipo a contarle un poquito sobre su historia. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Felipe. No, es súper rico poder estar. Para nosotros también esta pandemia ha sido dura porque llevamos como equipo muchos meses sin vernos, cada uno ha pasado por retos personales, emocionales, entonces aunque sea virtual en este panel, estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes y no vemos la hora, como muchos de ustedes seguramente con otros amigos, familiares, de pues poder vernos y compartir en la naturaleza. También quería recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat, recordarles que este evento lo estamos haciendo en el marco de un curso que se está haciendo en alianza con el CIDER y la Universidad de los Andes, llamado Glaciología y Sostenibilidad. Serán 22 horas durante el mes de noviembre y vamos a compartirles también un link aquí para los que estén interesados puedan registrarse y también para que sepan parte de, digamos que el ingreso que recibiremos con Cumbres Blancas por este curso va a ser que podamos volver a, bueno, o invertir parte de estos ingresos en más monitoreo y más estudio de nuestros glaciares que tanto lo necesitan. Y les estaba contando que nos hemos dado cuenta que Cumbres Blancas no existe ni nace para llegar al punto más alto de una montaña, pero es importantísimo escuchar la voz de los montañistas. Y montañistas no solamente a quienes han llegado al punto más alto, como es el caso de Ana María Giraldo, a quien les voy a presentar, sino también montañistas en nuestro país que llevan años caminando la montaña y que ellos paso a paso han visto con cada visita y con cada caminata lo aterrador que es ver cómo el blanco se va cada vez desvaneciendo. Entonces, nuestro equipo es fundamental la visión de los montañistas. En este caso, Ana nos va a contar un poco su experiencia en otras cumbres blancas, en otras partes del mundo y cómo ha sido crecer viendo no solamente al Santa Isabel, sino también al Tolima y al Nevado del Ruiz desde su ciudad, Manizales. Ana también es mamá de 2 hijos increíbles que junto a Josué también están creciendo con esa sensibilidad ambiental que de pronto a muchos nos faltó cuando estuvimos en nuestros años más jóvenes. Así que Ana, te escuchamos y muchas gracias por hacer parte del equipo. Hola Marcela, hola a todo, un saludo para todo el equipo de Cumbres Blancas, para todos los participantes que nos acompañan esta noche. Le voy a pedir a Roger, quien nos está colaborando con todo el tema de tecnología, que me habilite para compartir un recurso audiovisual, porque sí me gustaría mucho compartirles algunas imágenes de lo que ha sido mi recorrido por algunas de las montañas de Colombia y por algunos de los glaciares del mundo. Muchas gracias, Roger. Les voy aquí a compartir el contenido. Ana, y también al lado, Multimedia Viewer, pueden ver el video de Ana, es un video de 1 minuto 30 que pueden ver. Sabemos que algunos participantes ya lo han podido ver en la parte derecha en Multimedia Viewer. Ahí le dan aceptar y se refleja. Muchas gracias, Steffi. Mientras las personas van viendo o terminando de ver este video, yo voy a ir habilitando las imágenes y eso les da tiempito para poder hacer. Bueno, yo hago parte de Cumbres Blancas por una razón muy especial y es que he tenido la posibilidad de recorrer glaciares en Colombia y en otros lugares del mundo. Y cuando a mí me cuenta Marcela la historia, la inquietud que le generó el hecho de darse cuenta a sus 30 años, el tema de la existencia de glaciares en Colombia, pero más allá de la existencia de esos glaciares, de su pérdida, y me empezó a contar las ideas que tenía y empezó a contarme cómo se habían ido sumando diferentes personas de diferentes perfiles a lo que era este sueño en ese momento,
pues me contagió a mí también, porque yo soy una convencida de que las cosas no se construyen en solitario, sino que se requiere sumar esfuerzos, se requiere tener aliados, se requiere contagiar a un buen equipo con esa idea, con ese sueño para poder hacerlo realidad, porque uno solo realmente no logra impactar todo lo que quisiera. Toda esta historia del amor por la naturaleza, del amor por las montañas, inició. Yo tengo la fortuna de haber crecido entre montañas, de crecer entre la cordillera de los Andes pues al pie del Nevado del Ruiz y crecí viendo este paisaje. Para mí, ver la nieve se volvió parte de mi cotidianidad. Lo bonito de todo este proceso, siendo parte de mi cotidianidad, no se volvió un elemento más, sino que cada mañana cuando subía a la terraza de mi casa y veía el nevado despejado, era un placer hacerlo. Tengo la fortuna también de haber crecido en una familia con unos papás así como yo, que desde pequeña me llevaron a recorrer los caminos que había cerca de la casa, a conocer las quebradas, desde donde venía nuestra agua, a hacer el paseo, pues el paseo de olla a las montañas con cuidado, con amor por la naturaleza. Y ese tener esa inspiración desde niña hizo que desde muy corta edad creciera con ese amor por la naturaleza, con esas ganas de recorrerlo. Tengo además otra cosa muy especial, y es que uno de mis dos hermanos es guía de montaña desde hace muchos años, y cuando yo quise conocer la nieve, pues le dije a él que me llevara algún día al Nevado del Ruiz. Yo tenía pues muy buen estado físico por el deporte que practicaba, que era la natación, y esta imagen que ustedes están viendo es la imagen tomada ese día a 5.321 metros de altura en la cima del Nevado del Ruiz. Esta foto ahora se puede tomar. ¿Por qué? Porque por un lado el glaciar ha cambiado y por otro lado el volcán está activo, no hay posibilidad de subirse a la cumbre ahora. Pero ¿qué sucede? Una vez yo tengo la posibilidad de estar al lado de ellos, de Juan Diego y Santiago, que son los dos hermanos míos a quienes ven en esta fotografía, y puedo ver el mundo desde allá, puedo ver el Nevado Santa Isabel o Poleca Casué, a donde tuve la oportunidad también de ir muchos años más tarde con Cumbres Blancas. Cuando desde allá divisaba la totalidad del Parque Nacional Natural Los Nevados con el Nevado del Tolima, con el Nevado Santa Isabel, cuando tenía sus tres cumbres unidas por el mismo glaciar, ya no, ya están partidas. Definitivamente la perspectiva del mundo cambia. Uno no vuelve a ser el mismo. Yo no me imaginaba que en el Nevado hubiera casi que nieve hasta el horizonte que yo podía ver. Y de verdad, una vez uno ha tenido ese contacto con las cumbres blancas y una vez ha caminado sobre los glaciares, la perspectiva cambia para siempre. Cambia porque el mundo se ve diferente desde allá, cambia porque se toma conciencia sobre el agua que uno se está tomando, desde dónde viene, porque empiezas a apreciar un ecosistema como los páramos, como el bosque de niebla, empiezas a apreciar de una manera diferente todo lo que antes te rodeaba. Y eso refiriéndome a los glaciares que tenía más cerca a mi casa. Esos glaciares que tenía más cerca a mi casa me abrieron la posibilidad de formar parte del proyecto colombiano Siete Cumbres, donde todo un equipo de colombianos sumamos nuevamente diferentes fortalezas para poder llevar la banderita de nuestro país a esa cumbre más alta de cada continente y de cada región polar. Entonces, iniciado este a mí se me abre la perspectiva no solo de las montañas que tenía más cerca, sino otros glaciares de Colombia que yo nunca había recorrido, como los glaciares de la Sierra Nevada del Cocuy. Recorrer este parque tan espectacular, ver sus lagunas, ver sus frailejones, ver la nieve perpetua, que sabemos que no es tan perpetua en realidad, te empieza a dar también un sentido de país y un amor por tu territorio muy distinto, porque una vez tú has recorrido, eso se vuelve parte de ti, tú lo vuelves como tuyo. El recorrer los glaciares de Colombia y ver cómo el agua, toda el agua que bajaba de masas de hielo, bajaba hermosa, convertida en cascadas, convertida en lagunas, convertida en quebradas, que luego llegaban a los pueblos, a las ciudades, que alimentaban los cultivos, que nos dan el alimento, de verdad que fue sobrecogedor.
y luego tener la posibilidad de ir a conocer los glaciares en diferentes regiones del planeta, como este en el Aconcagua, la montaña más alta de América, o luego ir a la cordillera del Cáucaso en Rusia, donde queda la montaña más alta de Europa, que es el Elbrus. Tiempo después ir a la montaña más fría del planeta, el Denali, en Alaska, y ver estas masas de hielo como que inagotables, que lo llenaban todo, que parecía que el mundo todo fuera blanco. Tiempo después, poder estar en el techo del mundo y ver desde el Everest la magnitud de una cordillera como el Himalaya, también entendiendo y dándome cuenta de la dura realidad que hasta el Himalaya, que hasta en los Alpes, los glaciares se nos están perdiendo. África, estar en la cumbre del Kilimanjaro y alcanzar a apreciar los glaciares del Kilimanjaro, que ya pues lo que queda de ellos es mínimo, pero tener la posibilidad de pasar todavía por paredes de hielo al lado de esta montaña, me hizo aún más cada centímetro de nieve que había en mi país, o como tuve la oportunidad el año pasado de conocer las últimas masas de hielo en Indonesia, donde queda la montaña más alta de Oceanía y donde el descongelamiento también es abrupto y donde además hay una mina de oro gigantesca al lado de los glaciares más hermosos de ese lugar, me permitió dimensionar nuevamente los glaciares colombianos y entender que aunque hay glaciares en diferentes lugares del planeta, tener glaciares en Colombia es un verdadero milagro de la naturaleza, no solo porque están ubicados en esta pequeña franja tropical, como nos lo explicaba Marcela al comienzo, sino porque todo el descongelamiento glaciar aquí nos pega durísimo, porque no tenemos una estación de invierno donde hayan nevadas continuas que recuperen estas masas de hielo. Entonces empecé a entender que el hecho de levantarme cada mañana, salir a mi balcón y ver el Nevado del Ruiz era un regalo que había que apreciar. O que quienes viven en Bogotá, cuando se suben a los cerros desde el horizonte en una mañana despejada, en la madrugada, puedan ver el Nevado del Tolima, el Santa Isabel y el Ruiz desde allá, es un regalo muy grande de la naturaleza. Como que removió más fibras en mí y me hizo entender que eso no podía quedarse solo en mí, que estas cosas hay que contagiárselas a más personas, y por eso es tan importante este curso, por eso es tan importante el trabajo que se desarrolla desde un grupo, desde un equipo como el que hay ahora en Cumbres Blancas, donde se unen diferentes perfiles. Estas imágenes a mí me encantan porque yo también he sido guía de montaña, y lo más bonito de ser guía de montaña ha sido poder multiplicar en otras personas lo que yo he sentido al subir estas cumbres. Que tantas personas que no sabían, como Marcela, que en Colombia había glaciares, se vayan luego llorando, emocionadas de haber podido caminar de ellos. Caminarlos con respeto, por supuesto, pero apreciar estas cumbres como la que vemos aquí, que es la del Santa Isabel, quizá la primera cumbre que vamos, pues la cumbre que sigue en cuanto a perder glaciar se refiere en Colombia, y poder generar estas sonrisas, pero unas sonrisas que son de unas 15 personas, 17 personas que después de esta experiencia su vida cambia para siempre y se vuelven embajadores de esas montañas, y seguro van a ser más conscientes en sus hábitos del día a día y en su toma de decisiones de cara a la conservación de estos lugares. Porque definitivamente hay algo muy importante, y es que nadie ama lo que no conoce. Conocer al otro nos permite entenderlo y aceptarlo, así como conocer la naturaleza nos permite conectarnos con ella y tomar acción para preservarla. Esto es una cosa que hay que hacerla, tenemos que recorrer nuestro país, que sea hasta la pandemia la mejor oportunidad para no irnos afuera, sino para mirarnos acá como país, como territorio, a que proyectos como el que está llevando a cabo Felipe para proteger Trigá o Cumbres Blancas para que la memoria de los glaciares no se pierda, sigan adelante y logremos proteger todos estos territorios. Una parte muy importante en la que coincido con Jover es que las familias tenemos un rol fundamental. Con Francisco yo he emprendido pues el proyecto más grande de mi vida, que es formar una familia. Tenemos 2 hijos, Simón y Rafael. Ellos ya están así grandes,
ya me puedo ir al bosque con ellos a caminar y estos son nuestros mejores paseos. Yo les hablo mucho de los bosques, de los páramos. Claro, queremos viajar por el mundo también, pero es que en Colombia tenemos una cantidad de ecosistemas que están ahí listos para ser recorridos, listos para que la gente se apropie de ellos y para que de esta manera los conozcamos y tengamos más elementos para luchar por ellos. Entender algo tan sencillo como lo que yo les puedo explicar a mis hijos en los nevados y es de dónde viene el agua que uno se toma. No sé si todos los participantes que estamos acá nos hemos hecho esta pregunta, ¿ve? ¿De qué quebrada, de qué río vendrá el agua que yo me estoy tomando? ¿En qué situación están los bordes de esa quebrada o de ese río? Y poder desde las familias, con algo tan sencillo como un recorrido a la quebrada más cercana, poder explicarles a nuestros hijos de dónde viene el agua, qué hay que hacer en el día a día para cuidarla, qué podemos hacer nosotros como seres humanos, como familias, para desde nuestra toma de decisiones y ese replantear nuestros hábitos, generar un impacto en nuestro territorio, en la conservación de nuestros páramos, de nuestros bosques y por supuesto de nuestros glaciares y que esa memoria no se pierda. Recordemos que cada día está lleno de regalos sorprendentes y darse cuenta de ellos, valorarlos y agradecerlos es felicidad para cada día. Que cada sorbo de agua nos recuerde su fuente y ya pues para terminar mi intervención, recordarles que la naturaleza es un espacio para explorar hacia adentro y hacia afuera. Un lugar para hacernos preguntas que nos conecten con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con nuestro entorno. Así que muy invitados al curso. Muchas gracias, Anita. Y bueno, también contarles que gracias a esa última hazaña que bueno, una de las hazañas que nos compartió Anita en el Karstens en Indonesia, Papua Nueva Guinea, al conocer otros glaciólogos en diferentes partes del mundo, que se volvió una pequeña, gran obsesión mía. Nunca me imaginé que al viajar iba a buscar siempre glaciólogos y que mi WhatsApp iba a estar lleno de este tipo de contactos. Donaldi, un glaciólogo que estudia el glaciar del Karstens, le conté que uno de nuestros montañistas iba a poder hacer intento de esta cumbre y él me pidió que le pasara a Ana el dato de algunos lugares de una fotografía que él específicamente estaba necesitando. Cuando Ana volvió, le compartimos esas fotos a Donaldi y él no había podido ir hace mucho. Entonces, gracias a esas fotos, él pudo escribir un artículo en Nature, que es un papel, es una revista académica muy importante, con las fotografías de Ana, una montañista. Y Ana posiblemente nunca se imaginó que fotos de hazañas personales iban a lograr que científicos estudiaran los glaciares. Entonces eso es lo que buscamos hacer con Cumbres Blancas, pensar a veces de manera disruptiva, unir fuerzas, y en este curso vamos a también escuchar la voz de otros glaciólogos del mundo, no solamente de Jorge, como invitados, así que los invitamos a que sin duda nos acompañen en el curso y les voy a dar la palabra a Juan Vergara, muchos lo conocen como Juan La Vuelta al Mundo. Juan nos va a contar y nos va un poco a enseñar el valor de las 3D, que espero las mencione, es algo que nos hemos dado cuenta en Cumbres Blancas que Juanito nos enseñó, pero no me voy a adelantar a contarles cuáles son esas 3D, y gracias a Juan junto a Jover es que hemos logrado de manera atractiva comunicar esas emociones o la ciencia o la investigación a través de las redes sociales, que es tan importante. Para los que de pronto nos están siguiendo en Twitter, gracias al CIDER fue que empezamos Twitter, no somos muy buenos, pero pronto llegaremos a comunicar mejor también por Twitter este tipo de historias. Así que Juan, tenemos la palabra y gracias por hacer parte de Cumbres Blancas. Hola Marce, hola Anita, hola, gracias a todos. Bueno, Felipe, a César, a Jover, a Josué, a Steffi, a este gran equipo que la fortuna me ha dado la vida de conocer, al que me ha dado la fortuna también de pertenecer. Y bueno, pues la verdad, Marce, no iba a hablar de las 3D, pero bueno, voy a mencionarlas como para que no pero las mencionamos. Pero bueno, vamos a hablarlo, de eso se trata un poco, ¿no? También hacer un poco una charla más entre amigos, como a veces hacemos cuando nos reunimos en la sala, hablar de todas estas cosas que a veces quisiéramos poder gritarle al mundo con un gran megáfono,
para que nos acudamos y entendamos lo que está pasando con nuestro planeta, que somos, como dice Mariana Matija. Y digamos que las 3D, sí, claro, finalmente Felipe lo dijo, Anita lo dijo, de la importancia de conocer nuestro país. Ana lo dijo claramente, que nadie cuida lo que no conoce. Y se trata un poco de eso, se trata de entender 3D que nos han mantenido muy desconectados de lo que somos como colombianos. Y la primera de ellas se llama división. La división es, claro, una fortuna para nuestro país, porque finalmente de la división de la Gran Cordillera de los Andes, que finalmente sigue siendo la central, pero claro, nacen estas dos hermosuras que son la oriental y la occidental, que nos permiten tener esta variedad de ecosistemas que son de alguna manera la cobija gigantesca y hermosa del Cauca y el Magdalena, en los que, digamos, en sus riberas ha nacido tanta música, donde se anclaron tantas historias que vinieron incluso de otros continentes, donde se escondieron también huyendo de los colonizadores a otras, donde los colonizadores finalmente pudieron dejar pensamiento insertado, que finalmente es lo que hace que seamos hoy. Digamos que toda esa división finalmente es la que nos forma como país. Esa es la fortuna que tenemos, pero también es lo que ha hecho que nos mantengamos tan alejados de lo que somos. Y lo decía Felipe, y yo le pregunto a la gente, ¿usted ha visto la expedición Tribugá? ¿Qué? ¿Tribugá dónde queda? ¿Qué es esa vaina? O sea, Cartagena, ¿eso queda cerca a Cartagena? ¿Queda cerca, no sé, a Santa Marta? ¿El Rodadero? No, o sea, no nos enseñaron dónde es Tribugá, qué es el manglar de Tribugá y la importancia. Entonces, claro, lo complemento con lo que decía Ana, pues si no lo conocemos, pues ¿cómo lo vamos a cuidar? Entonces, esa división que nos ha mantenido alejados de nuestro país, alejados del Chiquete, alejados de la Amazonía, alejados, por supuesto, de nuestros glaciares, ha hecho que venga la segunda D, que es el desconocimiento. El desconocimiento, claro, cuando uno como colombiano no se preocupa por excavar un poco más allá de lo que nos enseñan naturalmente, en esta educación tradicional, pues desconoce estas regiones, desconoce qué está pasando en el campo colombiano, desconoce qué está pasando en el páramo. De hecho, nos enteramos primero no sé, de la capital de España y la capital de Francia, antes que la capital de Vaupés y de Casanare, por ejemplo. Y es impresionante, y hagan la prueba, pregúntenle a alguien en la capital de París, de Francia, pregúntenle a alguien en la capital de Inglaterra, pregúntenle a alguien en la capital de Holanda, pero pregúntenle la de Guaviare, o pregúntele la de Vaupés, y seguramente lo piensan un poco más, y eso hace parte de una educación que no está dirigida a querer cuidar, conocer, reconocer, heredar de buena manera, proteger y entregar un mejor país a las nuevas generaciones. Y aunque todo esto de los glaciares y la sostenibilidad no es un tema solo colombiano, pues finalmente se hace urgente que lo hagamos por lo menos en nuestro país. Entonces este desconocimiento lleva a conversaciones como que yo le digo a las personas que tengo cerca, como, oiga, se están derritiendo los glaciares. Y alguien dice, oiga, sí, y eso, pues el que mejor pregunta, ¿no? Oiga, sí, ¿y esto quién nos está derritiendo? Yo, pues nosotros. Y alguien se pregunta, pero ¿cómo es posible que yo, estando en Bogotá, derrita un glaciar? Yo digo, pues claro, están derritiendo allá, pero lo estamos derritiendo desde acá. Es como esta basura líquida que no percibimos en nuestros ríos y mares, que sale de nuestros lavaplatos. El océano empieza en nuestras alcantarillas. Entonces, digamos que esa desconexión que hace parte de la desinformación, entonces, digamos que nos han tenido alejados. Siempre, obviamente de la parte sociocultural, pero hoy nos pertenece hablar de la parte ambiental. Entonces no entendemos qué conexión tengo yo con un páramo, qué tengo que ver con un páramo si yo nací en el Caribe, por ejemplo. ¿Qué tengo que ver con un páramo? Sin entender la fortuna y la maravilla de contar con la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuenta con más de 7 pisos, con todos los pisos térmicos en menos de 30 kilómetros. Es un lugar maravilloso. Entonces, este desconocimiento nos ha llevado a mantenernos alejados, a entender que nuestras regiones
no están conectadas con nosotros, que yo tengo mi vida en la ciudad y no me importa lo que pase con las personas afuera, cuando finalmente somos uno solo, no solo como país, sino como planeta. Pero la tercera D es desastrosa, y es que, no es la palabra desastrosa, la que ya viene es desastrosa, y es el desinterés. Porque, claro, la división, acuérdense que tiene un punto bueno y un punto malo. El desconocimiento es natural. No conocemos todavía muchísimas cosas y es importante conocerlas, pero realmente el desinterés es muy grave. Que no nos interese conocer sobre nuestro país, que no nos interese conocer de dónde viene el agua, como decía Anita, que no nos interese proteger los manglares, que no nos interese lo que pasa con nuestras comunidades alrededor del campo y del páramo y del glaciar, eso sí es grave. Que nos interese muchísimo más, claro, no está mal que nos gusten los deportes, que nos gusten las novelas, que nos gusten los superhéroes, claro, pero porque no sentimos ese amor y ese tejido natural con quien nos da la vida, que es el agua, el páramo y el glaciar. Eso no sé qué está pasando de alguna manera con la conexión desde la educación primaria, y no hablo solamente de primero a quinto, sino desde la educación de casa, desde lo que nos entregan, desde el origen propio de la vida y cómo queremos algo en realidad. Digamos que, por ejemplo, a los niños se les ha enseñado, y yo sé que no a todos, pero sí a la gran mayoría, que es un lujo ir a Disney World. O sea, es un lujo ir a ver juegos artificiales en Disney World. Y claro, está muy chévere, pero es un lujo muchísimo mayor. Es un lujo impresionante poder conocer el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, la máquina mágica más natural más grande del mundo que produce agua. Que cuando algunos de los glaciólogos, como mencionaba Marce, que tuvieron la fortuna de venir a este país a verlo, que habían caminado glaciares gigantescos en otros lugares del mundo, ven un frailejón y dicen, ¿y esta vaina qué es? O sea, ¿qué es esta magia que sucede en este país? Entonces, ¿por qué nosotros no estamos cerca de eso? ¿Por qué nuestra educación no está dirigida a eso? Entonces, a mí me alegra personalmente, ya para cerrar un poco, porque me fue todo el tiempo en las 3D, me alegra muchísimo que cursos como este, que un trabajo que han hecho, que se ha estructurado de una manera tan bonita, con la intención de que cualquier persona que esté interesada lo entienda, esté a disposición de nosotros para que nos podamos acercar al conocimiento a través de estas personas que nos relatan, Jorge Ceballos, Mariana Matija, todas aquellas personas expertas de la Universidad de los Andes, que nos podamos acercar de alguna manera en esta educación un poco ya de alguna manera más direccionada a estos temas que son muy importantes para nuestro país. Digamos que eso me parece increíble, que existan estos espacios, que alguien pueda aprovecharlos, que de alguna manera encontremos información verídica de personas que realmente están preocupadas por la conservación, por el cuidado, porque se lo entreguemos a las nuevas generaciones. Entonces, nada, eso me parece muy lindo. Yo realmente estoy muy contento, emocionado y sorprendido con todo el trabajo del equipo de Cumbres Blancas y la Universidad de los Andes. Todo lo que han hecho para que realmente la gente tenga a la mano este curso y no, nada, vamos a hacer un equipo cada vez más grande para proteger el planeta que somos. Marce, se me fue el tiempo en las 3D. Fue mi culpa, pero esas 3D son maravillosas. Y tendremos más espacios a través de las redes también para tener un espacio como Juanito más dedicado. Él se encarga de entrevistarnos a todos, pero toca entrevistarte a ti, Juanito, para que tengas una hora entera para ti. Y bueno, ya para cerrar tenemos a nuestro último invitado. Es una charla / muestra fotográfica. Les revelamos también una sorpresa. Este es un teaser porque César va a ser profesor también durante el curso. Se va a poner el sombrero de profesor. Está acostumbrado a enseñar fotografía, pero esta vez va a enseñar cómo la fotografía pues lo ha hecho a él a aprender y comunicar a través de la fotografía lo que le está pasando a la naturaleza, no solamente a los glaciares. Entonces también, antes de darle la palabra a César, quisiera invitarlos a una reflexión, y es si durante esta charla han sentido
a lo mejor impotencia, frustración, ganas de llorar, o alegría, ilusión y esperanza. Es normal, todas estas emociones son normales sentirlas en un proceso de transformación que es más que necesario cuando estamos pues ante una crisis no solamente sanitaria, sino también climática. Para eso hemos diseñado el curso, para que tengamos esas herramientas necesarias para tomar acción y que no dejemos que estos escenarios a lo mejor a veces apocalípticos o nostálgicos o dolorosos se apoderen de nosotros, ¿verdad? Entonces el curso por eso busca generar estas herramientas. Y bueno, le doy paso a César, que junto con su pareja Lili hacen parte fundamental del equipo. En manos de César, junto al equipo editorial, está el libro y el lanzamiento de la preventa que les compartí. César, desde el primer momento que me sugirieron contactarlo, alguien me dijo, si César dice que sí, tiene al mejor fotógrafo del país, y no nos cabe la menor duda. César se ha convertido en amigo para todos, y bueno, además tiene un conocimiento en fauna y flora que la fotografía le ha dado, entonces caminar a su lado es increíble. Y bueno, se puso la camiseta de Cumbres Blancas desde el primer día, y por eso te agradecemos enormemente a ti, a Lili y César. Te invitamos a cerrar esta charla con nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Marce, muchísimas gracias por esta amable invitación. Gracias a la Universidad de los Andes por abrir este espacio para este curso tan importante acerca de nuestros glaciares colombianos. Y bueno, yo soy César David Martínez, soy fotógrafo de naturaleza y patrimonios, pertenezco a Cumbres Blancas desde su inicio, y mi rol dentro de este grupo es básicamente la parte fotográfica y la edición del libro acerca de nuestros glaciares colombianos. Yo he tenido la gran oportunidad de visitar muchos lugares en Colombia, montañas sobre los 4.000 metros de altura. He tenido la oportunidad de visitar 30 páramos en nuestro país, de 21 volcanes que tiene Colombia, y también 6 glaciares que todavía tenemos. Entonces, sin extenderme mucho, porque el tiempo acá es limitado, pero quiero compartir que el acceso a estos lugares maravillosos que tiene nuestro país, que son, como decía Josué, estos termómetros climáticos, nuestros glaciares, a documentar, y quiero compartirles hoy a ustedes esto. En el curso vamos a profundizar un poco más acerca de la conservación y el rol de los fotógrafos y videógrafos de naturaleza en esta problemática que tenemos hoy en día, que es el de Colombia. Voy a iniciar entonces la presentación. Aquí voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ya es presentando. Vamos a hacer una pequeña presentación. Voy a comenzar aquí con este es uno de nuestros glaciares extintos, y este es el destino que le espera a todos nuestros glaciares, que se llama la Sierra Volcánica de los Coconucos, que queda en el Parque Nacional Natural Puracé, en el departamento del Cauca. Son 13 volcanes seguidos, uno detrás del otro, y aquí podemos ver desde la derecha hacia la izquierda el volcán Puracé, el volcán Quintín, el Piocoyó, el Calambás, el Paletará, el volcán Pan de Azúcar, y algunos. En el año de 1940 quedó completamente deshielado y se transformó pues simplemente en esta sierra volcánica. Continuamos con otro de los glaciares ya también extintos. Hace aproximadamente 8 años se acabó la nieve allí. Este es nuestro volcán Cumbal en el departamento de Nariño.
Aquí podemos observar los diferentes pisos térmicos en una sola fotografía, que es nuestra alta montaña colombiana, comenzando desde abajo con esos parches de bosque alto andino, que para nosotros es muy importante, porque en el glaciar prácticamente no hay ni flora ni fauna, pero el glaciar es la culminación de esta montaña andina colombiana que comienzan con nuestros bosques nativos, y uno de esos bosques más importantes pues es el bosque alto andino, lo que llamamos también bosque de niebla o bosque húmedo tropical, y allí es donde habitan la gran mayoría de especies de fauna. Arriba tenemos en un tono un poco más ocre, es el páramo. El páramo, que esos tonos se los dan principalmente el frailejón y algunas otras especies de flora de este ecosistema, y por encima de ello ya empieza ese lugar donde ya no hay ni flora ni fauna, ¿no? Está la morrena, los arenales, la roca, ¿sí? Y por encima de esto encontramos ya las fumarolas, los cráteres de los volcanes y, por supuesto, el glaciar. Aquí continuamos ya. Voy a empezar de nuestros 6 glaciares colombianos con el Poleka-Casué o Santa Isabel. He tenido la oportunidad de estar 3 veces en su cumbre. Tiene 3 cumbres también. Y es el primer glaciar o el próximo glaciar que vamos a ver desaparecer. Está siendo estudiado por nuestro Jorge Ceballos, el glaciar de Cumbres Blancas, y hay que observar toda esa parte del glaciar que ya no existe. Todo esto hasta hace muy pocos años estaba completamente cubierto de hielo y de nieve. Aquí vemos otra vez las 3 cumbres de nuestro Santa Isabel, vistas desde el sur hacia el norte. Igualmente que en la fotografía de nuestro Cumbal, aquí vemos desde el ecosistema del páramo, pasando por la morrena y los arenales, hasta llegar a las cumbres. Allí observamos la cumbre central, la cumbre oriental y la cumbre occidental de nuestro volcán nevado de Santa Isabel o Poleka-Casué. Aquí vemos a otro de nuestros superhéroes, Jorge Ceballos, que es una persona que lleva décadas midiendo, haciendo mediciones de todo tipo, climatológicas, de deshielo, de temperatura, de los vientos, del grosor, de la nieve, del espesor, todo eso. Y uno de sus herramientas son estos tubos que se llaman balizas. Esta baliza que él tiene allí en sus manos tiene casi 3,5 metros de altura. Y él nos decía en este momento, esta la puse en octubre del año pasado. Eso la tomamos en 2019. Y la foto se tomó en marzo. Eso quiere decir que entre octubre y marzo, 3,5 metros de espesor de nieve desaparecieron para siempre. Bueno. Aquí observamos, ya saliendo del Poleka-Casué, nos vamos para Cumanday. Cumanday es el volcán Nevado del Ruiz. Este volcán tiene 2 cráteres. El cráter de la Olleta también también estuvo cubierto de nieves perpetuas y hoy en día ya perdió la nieve. Aquí observamos al Cumanday, el páramo de letras, con su fumarola que siempre está botando gases a la atmósfera, y la nieve que está allí está cubierta bajo una capa de... Y ahí se pueden observar al lado izquierdo la Piraña y al lado derecho el cráter de la Olleta. También más Cumanday en el Nacional Natural de los Nevados. Este también es Cumanday, pero visto desde el sur. Es justo el lado opuesto al que acabamos de ver en la fotografía anterior. Y aquí vemos una erupción de ceniza que duró aproximadamente 5 minutos. Tenía varios kilómetros de altura y que fue un espectáculo poder presenciar una erupción para mí esa
esos momentos que el oficio de la fotografía, los que regalan estos parajes que tienen una belleza indescriptible y que difícilmente se puede entender hasta el momento en que uno no va y los visita. Un poco hablando un poquito de las especies que habitan allí en nuestro bosque alto andino y el páramo, que es lo que rodea los glaciares, pues hay una cantidad de especies increíble, como son las rapaces, por ejemplo. Tenemos también el águila real, tenemos nuestro cóndor de los Andes, que cada día es más difícil de encontrar y también ha sido declarada las montañas colombianas. Cada día hay menos. Algunos conservacionistas y biólogos que hacen liberación de cóndores, los traen a veces desde otros países para poder reproducirlos. Tiene una tasa de un huevo cada 2 años, pero a veces, si tenemos la gran fortuna, podemos encontrarlos y observarlos en nuestra alta montaña colombiana. Aquí entramos a Durí. Desde el año 2008, hace 12 años ya, y ustedes pueden observar ahí todavía la calidad, un poco por la zona del oído y el morro negro. Las diferentes capas de nieves perpetuas, eso es lo que llaman nieves perpetuas, como decía Anita, no son tan perpetuas, pero eso es lo que permanece durante siglos. Ahí está la historia de los glaciares colombianos, de las temperaturas, de las épocas húmedas, secas, de las erupciones, está guardado ahí, y eso es lo que Jorge. Aquí observamos nuestro volcán Nevado del Tolima, que es una de las mecas del montañismo en Colombia. Observando hacia abajo el cañón del río Conveima, que baja hacia las glaciares, como decía, son esas líneas horizontales donde podemos observar la historia de décadas y siglos. Y es una de las cosas más dramáticas de esta situación, es que Colombia se va a quedar sin glaciares y todo parece indicar que es un proceso irreversible y que somos la última generación en conocer este ecosistema tan importante colombiano que son nuestros glaciares tropicales. Bueno, vamos a continuar aquí. Estos son nuestros trogones, que también están allí en el de los Nevados, por el Tolima. Y aquí, esto es una foto especial porque, como decían, desde Bogotá nosotros podemos en un día lo suficientemente claro y bien iluminado observar estos glaciares. Esta es la Catedral Primada de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, y al fondo se observa el volcán Nevado del Tolima y el Paramillo del Quindío, que es uno de nuestros glaciares extintos. El glaciar, ese que vemos allí, es uno de los que también ya perdió su capa, completamente su capa de nieve. Continuamos entonces ahora con Sisuma. Sisuma es la sierra que el rey del páramo, que es imposible hablar del glaciar sin hablar del páramo, y es imposible hablar del páramo si no hablamos de las espeletias o los frailejones, de los cuales hay más de 80 especies. Y hay quienes dicen que ya vamos a llegar a 100 especies de espeletias documentadas. Colombia es el país número 1 en páramos del planeta, y tenemos vivientes que habitan allí, en nuestra Sierra Nevada del Cocuy. También allí tenemos la pared más alta de Colombia, vertical, tiene 700 metros, dejado sobre la laguna, en un lugar no se puede visitar porque está cerrado al público, y esa cumbre que vemos allí es el lugar más alto de nuestra cordillera oriental colombiana, el pico de Tacuba Blanco. Aquí observamos uno de los hitos geográficos de la Sierra Nevada del Cocuy, que se conoce como el Púlpito del Diablo,
y está situado junto a uno de los glaciares representativos del Pan de Azúcar con 5.000 metros de altura. También observamos aquí una caverna de hielo que ya no existe en los picos sin nombre de los Ritacúas. También en el Cocuy está ubicado cerca a los picos Portales de Azúcar. Es una área de esta laguna y allí observamos el paso de Bellaco. Continuamos ahora con la montaña más difícil de subir de Colombia. César, perdón. Sí, sí. Disculpa, ¿puedes por favor apagar tu cámara porque se te está entrecortando mucho? Entonces solamente apaga tu cámara y continúas hablando. A ver. Los últimos minutos, Cesarín. Ya cerrando con la presentación para ver si mejora un poquito la conexión. Pucha, no sé cómo apagarla teniendo el... Voy a dejar de compartir para... Listo. Y si quieres, ya vemos las últimas. Bueno, aquí ya de nuevo vamos a nuestro quinto glaciar, es el volcán del Huila, como decía, la montaña más difícil de subir de Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la cumbre sur en una expedición de 12 días en total. Después de 3 días y medio de ascenso por la selva y el bosque y el páramo, llegamos al borde del glaciar y nos encontramos con un panorama realmente desolador. Gran parte del glaciar ya está completamente derretido, desapareció, y aún quedan las últimas, pues queda una gran masa glaciar y ahí observamos también las eras de hielo, pero gran parte de eso ya está completamente derretido. Si ustedes observan acá, esto es lo que queda de nuestra montaña cuando se glaciar, cuando la nieve y el hielo desaparecen. Aunque es hermoso, el panorama para nuestros glaciares, esto es lo que nos espera en cada una de nuestras montañas nevadas. Y esto es lo que sucede y nos explicaba Jorge Ceballos. Aquí se ve el concepto del albedo. Originalmente la nieve es blanca, va derritiendo y se queda solamente el hielo. El hielo empieza a tomar diferentes tonalidades, a veces azules, a veces grises, a veces con tonos tierras, marrones, y eso hace que el blanco ya no refleje toda la luz y la absorba. Y aunque uno no pueda imaginarse que un trozo de hielo se caliente, este lugar empieza a perder temperatura y se empieza a derretir y empieza a formar grietas, que es el paisaje que hoy en día vemos mucho en el volcán Nevado del Huila. Finalmente llegamos a la cumbre. Esta es la cumbre central del volcán, vista desde la cumbre sur y la montaña más joven de América. Es esa parte oscura que está allí, que es una montaña que nació en el año 2008 en una erupción del volcán. Antes de terminar con el número 6, y que para mí es tal vez el más representativo y más importante, quiero hablar de que pues los riesgos y las amenazas que tienen nuestros glaciares pues son la deforestación, la ganadería, el mal uso de nuestros recursos naturales, la extracción de hidrocarburos, el calentamiento global, el cambio climático. Todas estas son diferentes factores que están haciendo que nuestros glaciares se deshielen, y no solamente el glaciar, sino también los ecosistemas que están justo debajo de ellos, que son el páramo y el bosque alto andino. Aquí, por ejemplo, observamos cómo un predio que antes era páramo se convierte en un potrero y está dedicado al servicio de la ganadería. Entonces, eso es una de las enseñanzas más importantes que tenemos que entender como colombianos y tratar de transmitir eso a toda esta población rural
que habitan estos lugares. Por ejemplo, es muy cerca de Bogotá, en el páramo de Guerrero, como cada día el cultivo de papa, la ganadería, la urbanización, ¿sí? La potrerización, el loteo de predios de los páramos van convirtiendo a nuestro páramo en, pues, completamente en otra cosa diferente, y está siendo deforestado a una tasa y a un ritmo que muy poco nos podemos imaginar. Entonces, bueno, vamos a terminar con este que es el lugar más alto de Colombia, es la montaña más alta del mundo a orillas del mar, es la pirámide Caribe, como le llaman los indígenas, Chundúa o Serancua, depende de la etnia, Arhuaco, Cogis, cada uno de ellos tiene un nombre para ella. Allí habitan 4 etnias ancestrales, que son los Cancuamos, los Wiwas, los Arhuacos y los Cogis. Y aquí hay un poco de yo he tenido la oportunidad de hacer 7 viajes y expediciones a la Sierra Nevada de Santa Marta y compartir con estas etnias, de entender un poco de su cultura, de su cosmovisión, la forma en que ellos ven el mundo y en la forma en que nos ven a nosotros. Ellos como indígenas, su relación con la naturaleza, en su vestido, en sus mochilas, en sus cabellos largos, en el poporo, en sus tradiciones, la forma en que ellos tratan a la naturaleza y se relacionan con ellos. Poder conocer allá, después de ver de hace más de 100 años las fotos de Erwin Krause, los frailejones arborescentes, encontrarlos en el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, de las lagunas sagradas donde se hace el pagamento y las ofrendas, especies raras que solamente existen allí y en ningún otro lugar del mundo se encuentran, llegar a picos maravillosos completamente desconocidos para los colombianos, como este que es el pico Ojeda, entrar a cavernas de hielo completamente azules en el borde de nieve, en una expedición que duró en total 11 días también para poder llegar a este lugar, recorriendo más de 75 kilómetros por caminos y trochas de la Sierra Nevada de Santa Marta para poder conocer y entender la dimensión, no solamente física, sino también esa parte espiritual que para nuestros indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es esto, y para ellos esto es Dios. Ellos consideran a Serancua como el creador, el origen de la vida, y Serancua de aquí, en este lugar, que es el lugar más alto de Colombia. Este es la tercera montaña más alta del país, que es el Pico Simmons, con más de 5.700 metros de altura, 5.750 aproximadamente. Este es nuestro campamento allí, campamento base para poder llegar a conocer este lugar. Y finalmente encontrar los 2 picos más altos, que son el Pico y el Pico Bolívar, o como ellos lo llaman, Churdue y Serancua, ¿no? Que son pues la cumbre de nuestro país, los picos más altos de Colombia, con 5.775 metros, y que están representados en los gorros de nuestros indígenas. Ese gorro blanco que ellos se ponen, que los arhuacos llaman tutusoma, representa este lugar, ¿sí? Representa este lugar, y cada una de esas origen de la vida y del mundo y de las culturas son estas lagunas según la cosmovisión de estos indígenas. Y llegar a este lugar y encontrarse con un maravilloso atardecer, con esa luz en los 3 picos más altos de Colombia. Esto es lo que a nosotros como fotógrafos de naturaleza, y en este caso en nuestra labor en Cumbres Blancas, la labor que tenemos de dar a conocer, primero conocerlos nosotros, darle a conocer al país estos patrimonios naturales para que podamos entender que hacen parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro origen y nuestra esencia como colombianos, para que después de eso intentemos conservarlo la mayor parte del tiempo, y también los ecosistemas que lo rodean. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Espero verlos en el curso, espero poder compartir con ustedes desde
desde el oficio de la fotografía, los conocimientos y la experiencia que han dejado y poder resolver las dudas e inquietudes que todos ustedes tengan allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César, y obviamente si quedaron tan impresionados como nosotros con estas fotos tan increíbles, con la preventa del libro que va a hacer que podamos llegarle a más colombianos con fotos que nunca antes los colombianos han visto, fotos de archivo, fotos de otros montañistas, no solo de César, fotos también de Felipe, de Juan José, que es otro miembro importantísimo del equipo. Y ya para cerrar, queremos responder dos de las preguntas. Sé que nos pasamos un poco del tiempo, así que vamos a lanzar dos preguntas que tenemos para que cualquiera pueda saltar a responderla. Bueno, sí, aquí Mauricio Giraldo nos hace una pregunta. Motivo y de mucho valor. Que hace cumbre en las diferentes, digamos, en nuestro país, en el Tolima, o tiene muchas restricciones. Y no que las preguntas, la mayoría de personas generalmente, a veces ciudades, cómo llevar estas experiencias a una población. Entonces, ¿quién de nuestros panelistas se anima? Estefi, yo creo que pues puedo aportar algo César, Ana. Listo. Listo, ya. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Ana. Listo. Bueno, entiendo perfectamente el sentir de la persona que nos hace esta pregunta, efectivamente, o sea, cada vez es más complejo visitar los glaciares en Colombia. Y ahí pues hay varias acciones que se están llevando a cabo desde todos los clubes de montañismo y escalada que se están formando en el club y otra vez la conformación de la federación, se está buscando que precisamente estos lugares vuelvan a estar abiertos para la práctica de actividades para la persona común y corriente que digamos no va a ser ni escalador ni montañista, pero quiere conocerlos en efecto. Puede llegar a ser costoso, pero hay iniciativas que se dan desde precisamente el unir esfuerzos. Una de ellas que quiero compartírselas es, por ejemplo, lo que hizo un grupo de profesores que diseña. Se les ocurrió un día llevar a estudiantes del Urabá a conocer la nieve. Lo que más conocían estos niños eran los caminos de su propia vereda, la región donde vivían, no conocían nada más de Colombia. Y empezaron a llevar a cabo esta iniciativa, unieron esfuerzos, también capacitaron a los niños en emprendimiento, en liderazgo, para que ellos mismos también desarrollaran pequeños proyectos que les ayudaran a conseguir recursos para hacer ese viaje realidad, y se sumaron un montón de esfuerzos, porque inclusive también acá en el Parque Nevados, empresas, guías, sumaron esfuerzos y han permitido durante 3 o 4 años consecutivos que grupos de 20 a 30 niños del Urabá vengan a conocer el Nevado Santa Isabel, puedan llegar hasta el borde de su glaciar y puedan ver un páramo, puedan ver el glaciar del Polecacasue, por ejemplo. Entonces, hay formas de acercar las montañas a la gente. Y si no podemos ir, por ejemplo, yo a Simón, que es mi hijo de 7 años, y a Rafael, que tiene 5, no los puedo llevar todavía al Parque Nevados porque hay restricciones para niños de la edad de ellos. Ellos pues no pueden ingresar como tal a la zona de parque. Pero, ¿qué hago entonces? Los llevo al bosque que tengo más cerca. Me voy caminando con ellos a la quebrada más cercana que tengo y los pongo a buscar bichos. Cada vez aquí que abrimos la ventana en las mañanas y se ve el Nevado del Ruiz, les digo, miren cómo amaneció hoy, amaneció con más nieve, con menos nieve, porque hay que cultivar en los niños y hay que cultivar en nosotros mismos esa capacidad de asombro.
que no se nos vuelvan nuestras montañas, nuestros paisajes, como un elemento más de la cotidianidad y ya, hay que aprender a valorar eso. Entonces, hay que buscar más estrategias para acercar las montañas y la naturaleza a la gente, pero las hay y se ha logrado ya. Gracias, Anita. Pasamos a otra pregunta para poder... Así es. Y nos dice Emilia, nos pregunta qué recomendaciones tenemos para prepararse para ir. Nos cuenta que no es una persona deportista y que, bueno, trató de subir el borde de nieve del Cocú y quiere ir y conocer los nevados y caminarlos. Entonces, como qué recomendaciones o qué grupos, qué consejos tenemos para una persona que no es deportista y quiere conocer nuestros glaciares. ¿Quién? Bueno, le puedo responder. César. Yo le puedo responder. A ver, inicialmente, yo considero que esos ecosistemas son naturales y la naturaleza tiene su parte hermosa y bella, pero también tiene su parte agreste y difícil. Entonces, los glaciares son lugares que no son fácilmente accesibles. Entonces, uno debe prepararse antes de pensar en ir hacia un glaciar, nuestros páramos. Entonces, si tú antes de pensar en acceder a un glaciar, quieres conocer el páramo de Chingaza, el páramo de Guerrero, el páramo de Guacheneque, el páramo de Santurbán, el páramo del Sur. Depende de dónde estés ubicado. Ahí puedes medir cómo responde tu cuerpo, tu fisionomía y tu psicología a un ecosistema de alta montaña. Si logras que tu cuerpo se adapte, puedes intentar dormir allí. Entonces hay lugares donde se permite la acampada, hacer algún viaje donde puedas 2 o 3 días acampar y entrenar mucho. Cada vez que yo voy a subir a un glaciar, y especialmente si son lugares de difícil acceso, 2 meses antes hay que hacer un régimen alimenticio y de entrenamiento deportivo para que el cuerpo pueda preparado para llegar al glaciar. Si tú no haces eso, puede que no pase nada, y hay mucha gente que sube y a veces pues no pasa nada, pero también puede que uno no responda, le da la pálida. Agradable. Entonces es mejor ir bien preparado. Y ya cuando el cuerpo está preparado, tienes buena alimentación, tienes los equipos necesarios y tienes entrenamiento, ahí sí no sabe gracias. Perfecto. Y bueno, hay como 2 preguntas que puedo resumir en una que creo que Marce nos puede ayudar a responder, y es una, ¿cómo se puede pertenecer a Cumbres Blancas sin ser montañista o fotógrafo de naturaleza y así? Y otra es sobre varias personas que nos preguntan cómo va a ser la preventa del libro. Claro que sí, pues para todas las personas que de pronto después de esta charla quieren ayudarnos tomando alguna acción o tienen alguna idea, nos pueden escribir a cumbresblancascolombia@gmail.com o a nuestras redes, y siempre hemos visto cómo otras personas quieren dar una mano o colaborar de alguna manera, siempre hay algo por hacer, entonces agradecemos cualquier apoyo. Y precisamente conectando a la segunda pregunta, hay un apoyo muy fuerte que podemos hacer en la difusión de nuestro libro. Entonces hemos decidido hacer una preventa porque va a ser un libro independiente. No vamos a irnos pues con ninguna gran editorial para que precisamente pues los recursos que recojamos puedan ser un poco más y podamos volver a invertirlos en el proyecto. Y aunque apreciamos mucho las grandes editoriales, nos lanzamos como emprendedores, por decirlo así. Entonces, eso significa que la preventa va a hacer posible que nosotros podamos recoger el dinero para hacer la primera impresión de nuestros primeros 1000 libros. Entonces, lo que creamos fueron una página
que de hecho creo que si ingresan hoy a nuestra página web cumbresblancas.co lo pueden ver, donde van a poder hacer una donación. El libro va a costar entre 100 y 120 mil pesos, dependiendo de cuándo lo compren, pero pueden hacer un aporte entre 20 en adelante para comprar su libro. Es decir, si hacen un adelanto de 50 mil pesos, cuando lancemos el libro oficial, pagarían la diferencia, ¿verdad? Y a cambio hay diferentes experiencias que pueden tener, incluyendo un pequeño PDF con fotografías y texto de cómo va a ser el libro. Entonces, es como recoger anticipadamente pues el valor total o parcial del libro que esperamos podamos lanzar a finales de año o a principios del 2021. Entonces, si hay alguien si nos quieren ayudar, apoyarnos económicamente con la preventa será maravilloso, que lo estaremos lanzando en las próximas máximo 2 semanas y ayudarnos en difusión para que los colombianos podamos tener este libro en nuestras manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y creo que con eso ya podríamos finalizar. Gracias a todos los que estuvieron participando. Les recordamos que las inscripciones para el curso de Glaciología y Sostenibilidad están abiertas, que cualquier información nos pueden escribir a @cumbresblancas Colombia en Instagram, @cumbresblancasc en Twitter y @sideruniandes en las 3 redes sociales que tienen. También, digamos, hay diferentes canales por medio de la página web. Ahí les estuvimos compartiendo el link por el chat y agradecemos profundamente que se interesen por los glaciares, por Cumbres Blancas y por todo lo que hacemos en conjunto con aliados maravillosos como la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por su participación y a todos los que nos acompañaron durante estas casi 2 horas. Muchas gracias, esperamos verlos pronto en próximos eventos. Muchas gracias.